Buenas tardes, jóvenes y señoritas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre placenta previa. Es un tema muy importante que ustedes lo tienen que conocer por cuanto es causa de sangrado en la segunda mitad del embarazo y pues nos puede llevar a situaciones dramáticas como es un shock hipovolémico y la muerte de la madre. Entonces es importante que nosotros sepamos y lo conozcamos este tema. Entonces, ¿qué es la placenta previa? Es la inserción baja, parcial o total de la placenta a nivel del segmento uterino inferior y puede obstruir el orificio cervical interno y generalmente se acompaña de sangrado transvaginal. La clasificación. Según la ecografía transvaginal, podemos clasificar una placenta situada normalmente cuando se encuentra por encima de 3.5 centímetros del orificio cervical en un embarazo a término. Placenta baja es cuando la implantación de la placenta se halla entre 2 y 3.5 centímetros del orificio cervical en una gestación a término. Y placenta previa es cuando la placenta está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno en una gestación a término y la placenta puede sobrepasar el orificio cervical interno y puede obstruirlo. Entonces, la incidencia de la placenta previa es de una cada 200 a 250 partos. Etiopatogenia, tenemos causas embrionarias y causas uterinas. Las causas embrionarias es debido a un enlentecimiento de la división celular y también se realiza la nidación un poco más tarde, ¿no? Entonces, la implantación no se realiza en los cuernos como se hace normalmente, sino en el segmento inferior uterino. Y las causas uterinas, falta de un espacio para la correcta implantación, esto debido a tumores como son los miomas, los pólipos o malformaciones uterinas, es decir, que existe menor espacio uterino que tenga un adecuado endometrio. Zona de endometrio con vascularización insuficiente, por ejemplo, en los casos de cicatrices, como son las cesáreas, o también cuando la paciente se ha realizado legrados y ha habido daño del endometrio y el miometrio. La edad avanzada en las pacientes y la multiparidad nos condiciona a placenta previa. Entonces, en la etiología podemos ver causas uterinas, como es la multiparidad, edad mayor de 35 años, que la paciente haya tenido una placenta previa anterior, endometritis, miomas, legrados uterinos, cesáreas, ¿no es cierto? Periodo intergenésico corto entre una cesárea y otra cesárea. Y la etiología eh, eh, de tipo placentaria, todas aquellas causas que favorecen el aumento del tamaño de la torta placentaria o su superficie de implantación, como ser la reducción del oxígeno uteroplacentaria, asociada con el desarrollo del segmento uterino inferior. Esto se presenta en la eritroblastosis fetal principalmente, en las pacientes que utilizan cocaína, en las pacientes que son fumadoras, un embarazo gemelar, ¿no? Son causas. Las variedades. Placenta previa marginal es cuando el borde de implantación más bajo está a una distancia menor de 2 centímetros del orificio cervical interno. La placenta de inserción baja es una variante de una placenta normal. La placenta previo-oclusiva parcial, el borde de implantación bajo se encuentra en el orificio cervical interno y lo puede ocluir parcialmente. La mayor parte de los casos en placenta previa se presenta esta placenta previa oclusiva parcial, que es de 30 a 40%. Y la placenta previa oclusiva total
es cuando la placenta obstruye totalmente el orificio cervical interno y es en el 20 a 30% de los casos. Entonces, aquí vemos las tres variantes. La fisiopatología. La fuerte asociación con multiparidad, cesárea previa, curetajes previos, ¿no es cierto?, sugieren un daño endometrial como la principal causa. El blastocisto, ¿no es cierto?, busca implantarse en un mejor sitio donde exista mejor vascularidad, haciendo en el segmento uterino inferior. El motivo por el que esto acontece no está bien definido. Entonces, el segmento uterino inferior es una región inapropiada para la implantación placentaria por presentar un endometrio de menor grosor y con una menor vascularidad, por lo que la placenta tiende a ser más extendida, es aplanada, es irregular. El trofoblasto puede invadir la decidua y la pared uterina y presentarse un acretismo placentario. La musculatura es menor en fibras musculares y mayor en cantidad de fibras colágena, por lo que le hace bastante distensible, pero en el caso de un sangrado, el colapso vascular no se produce, entonces tiende a sangrar en mayor cantidad. En la anatomía patológica, el segmento inferior da lugar a un asentamiento de la placenta con una fuerte vascularización. Hay una escasa reacción decidual, las vellosidades invaden la pared uterina y es más frecuente que haya acretismo placentario. También se hace más frágil y menos elástica. En la anatomía patológica, con frecuencia la placenta adelgazada, más extendida en superficie, puede existir cotiledones aberrantes, por ejemplo, una placenta subcenturiada o bilobulada, que muchas veces estos cotiledones pueden estar en contacto con el orificio cervical. Asociado a placenta acreta en el 5 a 10%, la cara materna tiene los surcos intercotiledones poco acentuados. Microscópicamente puede ser normal, pero generalmente existe necrosis, deciduosis, trombosis placentaria, ¿no es cierto? Puede haber hiperplasia del epitelio de las vellosidades. El cordón generalmente tiene una ubicación excéntrica, no está central. Puede estar acompañada de basa previa. Las membranas son espesas, son rugosas. En la vascularidad de los cotiledones, la elasticidad es mucho menor. Las manifestaciones clínicas. La manifestación más importante es la hemorragia genital multifactorial. Puede existir una dilatación mínima del cérvix porque ha podido tener la paciente contracciones uterinas. Existe distensión del segmento inferior que provoca la rotura de los capilares vasculares que derivan y se localiza en un espacio uteroplacentario. Las características del sangrado es rojo vivo, rojo vinoso, generalmente es en moderada cantidad, 500 cc aproximadamente, tiene una aparición súbita, puede ser en la noche o después de haber tenido relaciones sexuales, que la paciente presenta el sangrado. Puede ser secundaria también a ruptura de membrana o coriomnionitis. Puede existir un sangrado muy abundante que puede llevar a un shock y una anemia aguda a la paciente. Entonces, en el cuadro clínico se caracteriza por la presencia de sangrado genital, indoloro, rojo rutilante, episódico, que aparece en forma brusca e inesperada
en ausencia de actividad uterina, pero no es la regla. Como les dije, puede presentar la paciente contracciones uterinas. El sangrado vaginal en los primeros episodios suele ser autolimitado y con eventos de sangrado posteriormente en mayor cantidad. El sangrado genital está presente en el 80% de los casos. A menos que se asocie a basa previa, el sangrado es de origen materno. Entonces, en la clínica fetal, cuando el sangrado es regular, cantidad o mínimo, entonces la vida del producto no se ve afectada, la vitalidad no está afectada. Pero en el caso de que el sangrado es masivo, puede existir bradicardias y puede en la cardiotocografía existir registros con desaceleraciones graves, ¿no? Que nos indica la muerte, que puede morir el bebé, el riesgo de muerte fetal. La exploración física, hay que realizar un registro básico constante, hay que aplicarle 1 o 2 vías con suero salino o fisiológico, hay que hacer el examen analítico de sangre, realizar las maniobras de Leopold para ver si se encuentra en situación longitudinal y cefálica o puede ser que sea una situación transversa o una presentación pélvica. Esto predispone la placenta previa por el hecho de que está entre el feto y el orificio cervical, predispone a presentaciones y situaciones anómalas. Hay que controlar frecuentemente la frecuencia cardíaca fetal y realizar las cardiotocografías. Se realiza examen especular, nunca se realiza tacto vaginal porque al hacer un tacto vaginal y hay dilatación nosotros podemos ocasionar un mayor sangrado. Entonces está proscrito en placenta previa realizar tactos vaginales. Pero el examen especular nos va a permitir valorar si el cervix, si el sangrado viene de la cavidad uterina o es causada por un pólipo endocervical, por una metaplasia, por un cáncer de cuello uterino. Entonces nosotros tenemos que valorar cuando hacemos el examen especular de dónde viene el sangrado, si viene de la cavidad uterina o es del cervix. Las pruebas complementarias que vamos a realizar, fundamental, es la ecografía transvaginal. Podemos realizar una ecografía abdominal pélvica, pero es de mucha utilidad la ecografía transvaginal, que nos va a poder valorar adecuadamente la placenta. Vamos a valorar también el espesor del cérvix por el riesgo al parto prematuro, ¿no es cierto? Generalmente cuando hacemos una ecografía pélvica abdominal, el 60% de estas pacientes requieren también una ecografía transvaginal. Es de mucha utilidad porque nos permite valorar adecuadamente el tipo de placenta, las características de la placenta. ¿No? Acá vemos, por ejemplo, una placenta previa con lagunas en un sangrado activo. Diagnóstico diferencial. Vamos a hacer con pólipos endocervicales, cervicitis, erosiones a nivel cervical, un cáncer de cuello uterino, con el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿no es cierto? Donde el cuadro clínico es muy similar y nosotros tenemos que hacer un adecuado diagnóstico, lo que nos va a permitir valorar si esta hemorragia de la segunda mitad del embarazo es por una placenta previa o un DPNI. Generalmente la sangre en el desprendimiento de placenta es una sangre oscura, más bien en pequeña cantidad, pero lo que es característico es el dolor que presenta la paciente. En cambio, en la placenta previa no hay dolor, es indolor, ¿no? Entonces, esto nos permite valorar. También vamos a hacer el diagnóstico diferencial con la ruptura uterina, con el desprendimiento de placenta, que es fundamental. Entonces, el tratamiento va a depender
de la presentación clínica del caso, de la edad gestacional, de la intensidad del sangrado vaginal y el grado de placenta previa que tenga la paciente, ¿no? Toda paciente con sangrado vaginal secundario a placenta previa debe ser hospitalizada para cohibir el sangrado, para tratarla adecuadamente y para hacerle estudios complementarios, ¿no es cierto? La vamos a poner en reposo absoluto, reposo en cama absoluto. Vamos a valorar el cuadro hemático que presenta la paciente. Vamos a hacer una vigilancia de la actividad uterina porque puede ser de que presente dinámica uterina y dilatación, ¿no? Vamos a reservar 2 unidades de sangre completa y vamos a realizar la toma de muestras para los análisis complementarios, tanto para las pruebas cruzadas, para la transfusión de sangre, como también un analítico. El tratamiento, ¿no? Si la paciente vemos que tiene poco sangrado, entonces vamos a ver si también presenta las necesidades de transfusión cuando presenta un gran sangrado. Entonces, ¿cuándo vamos a requerir transfusión de sangre? Cuando la paciente presenta ortostatismo después de una reanimación, cuando su hemoglobina esté por debajo de 7 miligramos y sin respuesta a la reanimación. Un manejo expectante vamos a tener cuando la placenta previa, el sangrado vaginal es leve, la estabilidad hemodinámica de la paciente está presente y cuando hay inmadurez fetal, o sea, es un feto prematuro. La vamos a poner en reposo absoluto, vamos a realizar la maduración pulmonar con betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas en 2 dosis. Esto lo realizamos a partir de las 26 semanas hasta las 34 semanas. Los tocolíticos, es decir, uteroinhibición, generalmente damos nifedipino, que es un bloqueante de los canales de calcio. También podemos utilizar sulfato de magnesio, podemos utilizar la indometacina hasta las 32 semanas y podemos utilizar también los beta-miméticos, ¿no? Cuando la paciente es RH negativa, entonces nosotros tenemos que ya prepararnos con la vacuna anti-RH, anti-D. Entonces, en el tratamiento de manejo expectante, una vez controlado el sangrado vaginal, el manejo ambulatorio, tenemos que considerarlo. ¿Cuándo vamos a darle el alta a la paciente y vamos a decirle que venga a sus controles prenatales cada semana para evaluarla? Vamos a tomar su teléfono para llamarle y preguntarle por su salud, cómo está, si presenta sangrado, ¿no es cierto? Si la paciente vive cerca de algún hospital de tercer nivel y la posibilidad de venir en ambulancia si es que presenta sangrado. La paciente con placenta previa parcial o total puede presentar episodios previos de sangrado y deben ser hospitalizadas desde las 34 semanas de gestación por el alto riesgo al sangrado. Placenta previa con hemorragias severas. Cuando el sangrado es masivo, hay que interrumpir el embarazo por el peligro de shock que pueda presentar la paciente o puede incluso llegar a la muerte, independientemente de la edad gestacional y del tipo de placenta previa que tenga. Inicio de trabajo de parto. Una vez que la paciente ha iniciado el trabajo de parto, se evalúa el estado materno y el estado del bebé. En caso de placenta previa parcial o marginal, se puede dar opción a un parto normal. Siempre vamos a reservar 2 unidades de sangre en caso de que estas pacientes logren sangrar. En caso de muerte fetal y es una placenta previa oclusiva total, tenemos que realizar cesárea por cuanto se nos puede complicar la vida de la paciente. La placenta previa oclusiva total es indicación absoluta de cesárea.
Entonces, indicaciones para una cesárea. Para esto vamos a valorar la posición del bebé, si no tiene una situación anómala, una presentación anómala. Si existe un antecedente de gestaciones múltiples, o sea, si es un embarazo gemelar o son trillizos, no vamos a arriesgar la vida de los bebés, entonces vamos a realizar cesárea. Si existe una cesárea previa, tenemos que realizar cesárea. Se ha realizado, vamos a evaluar si hemos realizado la maduración fetal correcta, ¿no? Si no es un embarazo pretérmino. Es decir, si es una paciente con un embarazo menor de 34 semanas, tenemos que realizar la maduración. Y también tenemos que valorar si la paciente es añosa y si este embarazo es un embarazo muy deseado, por cuanto puede ser que la paciente haya sufrido de esterilidad. Que ante una hemorragia por placenta previa sin trabajo de parto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hospitalizarle, vamos a hacer las pruebas de sangre, tanto para el análisis y también para la transfusión. Vamos a realizar un registro cardiotocográfico para ver cómo está el feto. Vamos a ponerla en cama, reposo absoluto. Vamos a utilizar los tocolíticos. Podemos utilizar, si el sangrado es mínimo, podemos utilizar betamiméticos. Tiene buena respuesta, pero puede producirle taquicardia a la paciente e hipotensión. Entonces, esto nos alarma mucho. Preferimos los bloqueadores de los canales de calcio, como es la nifedipina. Y si es un embarazo menor de 28 semanas hasta 32, podemos utilizar la indometacina, ¿no es cierto? Podemos utilizar también sulfato de magnesio, el adalat, que es la nifedipina. Vamos a realizar la maduración pulmonar en caso de prematuridad y a las 37 semanas vamos a darle la opción a parto o a cesárea de acuerdo al tipo de placenta previa. Si es una placenta previa, marginal o parcial, podemos dar opción a parto. Acciones en caso de placenta previa en trabajo de parto. Ingreso al hospital, reposición de la pérdida y las pruebas cruzadas, reserva de sangre, registro cardiotocográfico para ver la valoración del feto. Vamos a individualizar la vía de parto que se va a llevar a cabo. En caso de opción a parto, hay que realizar el manejo activo del trabajo de parto. ¿No es cierto? Podemos utilizar oxitocina en caso de una placenta previa marginal o parcial, porque la oxitocina va a hacer que la porción de la cabeza se encaje con mayor facilidad y nos va a cohibir el sangrado, nos va a hacer una hemostasia. Vamos a realizar durante todo el trabajo de parto una cardiotocografía ante el peligro de un sufrimiento fetal. El pronóstico. El pronóstico, bueno, tiene altas tasas de prematuridad. Puede existir restricción del crecimiento intrauterino porque no hay una buena perfusión uteroplacentaria en el segmento inferior del útero. El sangrado condiciona a que estas pacientes puedan sufrir de un shock hipovolémico. Puede presentarse traumas obstétricos en el momento de la extracción fetal, porque, por ejemplo, en el caso de una paciente con una situación transversa, en el momento de la extracción podemos dañar al bebé, ¿no es cierto? Puede existir una mortalidad elevada, especialmente en los países tercermundistas, donde el acceso a un centro de salud puede ser muy alejado y el hecho de trasladar a la paciente, que no haya ambulancia, que no haya carreteras, entonces nos dificulta y pueden estas pacientes incluso llegar a la muerte. ¿Qué es la placenta subcenturiata? ¿No es cierto? Es una anomalía morfológica de la placenta donde se observa uno o varios lóbulos accesorios de la placenta principal. Se puede asociar a inserción velamentosa del cordón.
y puede existir comunicación vascular entre el lóbulo principal, que puede romperse en el momento de la ruptura de las membranas, y producir una hemorragia, que esta hemorragia es fetal. Entonces el feto, si no se actúa en forma inmediata, suele morir. Esta es una inserción velamentosa donde vemos que los vasos atraviesan las membranas, y una vez que hacemos la amniorexis, que es la ruptura de las membranas, podemos lacerar estos vasos. La inserción velamentosa, anomalía común placentaria y del cordón umbilical. El cordón umbilical se inserta en el corión liso. Los vasos coriónicos se ramifican por el corión liso para llegar a la placenta. La ruptura de la vasa previa, el sangrado está relacionado con la amniorexis, compromiso fetal inminente, tiene un pronóstico muy malo si no se actúa rápidamente. Bueno, jóvenes y señoritas, yo la anterior vez les había pasado mi celular para que ustedes me puedan hacer sus preguntas y yo pueda sacar esas dudas y pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.